No sé si algún otro quiere comentar algún cambio que proponen los Bueno, estatutos. vamos a ver. Es que Ana Sánchez Atrio, junto con Javier de la Morena, Miguel Franco, etc., hubo una comisión y se sacó un borrador de estatutos. Y en ese borrador de estatutos, todas estas cosas que se están hablando se contemplan. Mentira. Yo, Sí, sí. ¿La vocalía de urgencias o de innovación? Vamos, hombre. Espera. Pero esas no. No digas, Juan, no pierdas los estribos. No pierdo. No pierdas y llamar mentira, no descalifiques. Pero mira, es que no se puede mentir. se contemplan en este borrador ya la mayoría de las cosas que se están diciendo. Y por ejemplo, lo que tú presentas como una innovación de que vas a dar entrada al 15% de las candidaturas que no han ganado las elecciones, se contempla ya en ese borrador en el punto 20, en el artículo 20.6. Es decir, ¿qué es lo que dice el artículo 20.6? aquí lo tienes. Dímelo. Ahora te lo digo. Y te digo más. Me alegra de que seas tú ese 1% del que se los ha leído, porque lo has sacado de aquí. Entonces, me alegra que lo hayas leído. Lémelo. Sí, te lo leo exactamente. Lo que dicen los estatutos, el borrador de estatutos... La modificación. El artículo... Mira. 20.6 dice: el Pleno de la Junta Directiva tendrá presidente, dos vicepresidentes, como también estáis diciendo. No, yo eso no lo digo. Bueno, no, se está diciendo por algunos de los programas, ya se contempla. Un vocal de cada vocalía, que las vocalías, estoy de acuerdo contigo, hay que actualizarlas, y eso no es algo que tampoco supone gran problema. Un representante por cada una de las candidaturas participantes en las últimas elecciones y que obtuvieran al menos el 15% de los votos. Es decir, pues estamos de acuerdo. La misma cifra que tú. Lo que me alegra que lo hayas copiado. No, pero no lo copié de ahí. Ah, pues fíjate, has coincidido hasta en el 15%. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí, me alegra mucho. Porque yo creí que eras tú el 1% de los que te los habías leído. No, me lo había leído. Que me los he bueno, leído. Pues lételos. Porque aquí vienen ya contempladas muchas cosas. Con la transparencia viene una comisión de control económico que tiene que decir, cuando se superan unas cantidades, hay que tener el informe favorable de un comité económico. Que viene la Constitución, que serán 5 miembros elegidos por sorteo. ¿Qué viene? Te quiero decir que estos, que todavía son mejorables, por supuesto, pero que hubo un trabajo de unas personas que estuvimos un año trabajando, haciendo esto, ya está hecho. Y luego se mejorarán cosas, se podrán añadir, no gustarán, pero serán los médicos los que tengan que decirlo, porque esto tiene que pasar a todo el colectivo profesional, a todos los médicos, y ellos harán sus enmiendas, sus modificaciones, y de ahí saldrán unos nuevos estatutos. Pero el trabajo principal de esas modificaciones que estábamos hablando en los diferentes programas, el 90% se contempla ya en este borrador. A mí esos estatutos me parece que le da demasiado... O sea, vamos a ver. Juan, solo una aclaración para la moderadora. Estos estatutos se presentaron ante la colegiación y los colegiados los enmendamos. Se presentaron las enmiendas hace un año. Perdona, hace un año se presentaron las enmiendas y desde hace ya un año la Junta Directiva no ha seguido con ellos. Es decir, se presentaron las enmiendas a estos estatutos y se ha parado, como todo lo que ha pasado en el colegio. Ana, vamos a ver. Se ha parado. ¿Por qué se ha parado? Porque cuando... O sea, que sí se ha parado. No, nosotros no lo hemos parado. ¿Quién lo ha parado? Pues te voy a decir, una presidenta... Las asambleas se paran, el nombramiento de compromisario se para, el nombramiento de la mesa se para, todo se para, ¿no? En 4 años, si me dejas hasta los presupuestos. Si me dejas que te diga el bochorno que hemos tenido que pasar cuando el primer borrador con las enmiendas ya aprobadas por una asamblea general lo presentamos a presidencia. Pero eso fue las anteriores reformas. No, pero es que la te digo reforma la tipo respuesta... 1, pero esto estamos hablando del segundo intento. Si me dejas terminar. Sí.
Cuando lo presentamos, nosotros estábamos convencidos de que había dos artículos que eran contradictorios. Presentó uno de los colegiados otra enmienda para solucionarlos. Presentamos a la Consejería de Presidencia y nos encontramos con la desagradable sorpresa que la presidenta había firmado y había puesto una anotación debajo que ponía no conforme. O sea, no conforme con la decisión del órgano supremo de gobierno del colegio. Eso me parece muy elegante porque la actual presidenta no está aquí para defenderse. Perdona, es que esto está en los papeles. Esto está en los papeles. Pero es que además no se había pasado a la Asamblea. O sea, la presidenta actuó en defensa de los colegiados. No se había pasado a la Asamblea. Pero ¿cómo que no estábamos todos presentes? No, se había presentado. Estamos hablando de los primeros intentos de estatutos, público, creo. Pero ahora estamos hablando del segundo intento de estatutos. A ver, el segundo intento se paró por las enmiendas. Las enmiendas. Pero es que las enmiendas hay que debatirlas. Se presentan para debatirlas, Ana. Bueno, el caso es que hemos avanzado, hubo una comisión de estatutos, se trabajó duro, sí, están aquí, el que quiera, el que salga, tiene ya un trabajo que lo puede utilizar o no utilizar, pero lo que tenemos que es trabajar en positivo, claro. No estar volviendo atrás, que si no sé qué, que si tú no has hecho, tú no has ido, yo no he ido, que si tú no has ido a las mareas, que no sé qué, ni he ido al cine, ni he ido a muchos sitios, pero eso no es lo que le importa al médico en estos momentos. Claro, lo que le importa al médico en estos momentos es que hablemos de lo suyo, de lo suyo. Los estatutos le importan, pero menos. Oye, Guillermo, explícanos lo de las cuotas cero, que estoy muerto de curiosidad. ¿Cómo vas a conseguir lo de las cuotas cero? Bueno, primero, Juan, he dicho antes que había que venir a los debates leído. Pone objetivo cuota cero. Objetivo cuota cero. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Tú vas viendo si tienes empresas. El colegio tiene una capacidad suficiente por sí mismo de atraer, bueno, pues muchos recursos, formación, lo que tú quieras. Y lo que pase por la Asamblea de Compromisarios. A medida que el colegio tenga recursos y tenga unos ingresos económicos... ¿Pero de quién va a sacar los recursos? No, el colegio. ¿Y de quién va a sacar los ingresos? Perdona, cuando tú vayas haciendo eso y cuando vayas... Por ejemplo, ha habido un superávit de 1 millón. Ese superávit lo empleas en otras cosas, tú ves que puedes bajar la cuota, la bajas. Cuando el colegiado vea que estás dando servicios suficientemente útiles para él, cogerá ese servicio o no lo cogerá. Pero es que primero tienes que modernizar el colegio para que le llegue la información al colegiado. Si no le llega la información al colegiado, es que esto de objetivo de cuota cero. Pero no te das cuenta sin empresas. Pero Juan, no te das cuenta que la palabra es objetivo. No es decir que la cuota cero va a ser mañana. Es un objetivo. A medida que vas haciendo cosas y vas teniendo recursos, tú puedes ir dando servicios. Y si el médico y la Asamblea de Compromisarios ve que esos recursos o esos servicios son lo suficientemente atractivos para ellos, a lo mejor prefieren pagar la cuota. ¿Y por qué ha recurrido lo de los presupuestos que se presentaron con una disminución del 30%? Otra vez, Juan, no, pero es para que me lo expliques. Es que no vienes leído. Es que quiero que me lo expliques. Mira, te lo voy a explicar. Esa asamblea se recurrió no por lo que se decía, sino por defecto de forma de la asamblea que se votó. Sí, pero en cualquier caso le reducía a los colegiados el 30% de la cuota. No, porque no era válida. No era válida. Tú eres abogado y de derecho administrativo sabes algo. Si tú sabes algo de derecho administrativo, sabes que en una asamblea, por derecho administrativo, tú no puedes votar puntos que no figuran en el orden del día. Salvo que un porcentaje de compromisarios estuviera presente. Es que en esa asamblea que tú no estuviste... No estuviste. Pero lo dicen los estatutos, que vengo leído. En esa asamblea... Para que me leo las cosas que... Juan tiene razón. Perdona. No, espera. En esa asamblea que no estuviste, votaron gente sin demostrar su identidad. Cosa que tú como abogado sabes perfectamente que eso no se puede. Salían por allí, votaban, entraban gente que ni tenían que estar en la Asamblea de Compromisarios
Pero tú lo has recurrido y ¿qué ha pasado con el recurso? Que la Comisión de Recursos me ha dado la razón y ha anulado las asambleas. Guillermo, también está... La Comisión de Recursos ha anulado esas asambleas. ¿Y los presupuestos válidos cuáles son? ¿Y cuáles son los presupuestos válidos? No, los presupuestos no se valoraban ahí. Esa es otra cosa, Juan. No sé, a mí me pareció una buena idea bajarle a los médicos el 30% de las cuotas. Bien. Me pareció una buena idea. Pero una cosa es la idea. Yo pregunto ya una cosa es la idea y otra cosa es que la hagas a través de una asamblea ilegal. Bueno, eso ¿entiendes? aparte, pero ese la es el cuota, tema. Es un defecto de forma, no de fondo. Pero yo lo que fue contra la forma. Y tú que eres abogado lo entiendes perfectamente. Pero creo que la Comisión de Recursos tampoco está válidamente... Perdona, tampoco, en estatutos... Tampoco. En estatutos se ha reformado. No se ha reformado. Pero es la que hay. El colegio está paralizado. Guillermo, te apoyas de la legalidad que quieres para aquí... No, perdona, es la que hay. Yo no la constituyo. A mí me dicen... Pero que la Comisión de Recursos no ha sido reformada, no ha sido reformada, pero no si ha sido es renovada. Pero escucha, Juan, parece mentira que tú puedas decir eso. Si tú eres empresario, que es lo que eres, sí, pero no tiene nada que ver una empresa con una corporación de derecho público. Por eso te digo, derecho administrativo. Pues precisamente derecho por eso nos administrativo. llama la atención. Derecho administrativo. Tú, en unos estatutos, hay una comisión. Y esa comisión de recursos es la que hay, y yo recurro a ella. Luego, me dice, es que esta no es, eso es otra cosa, pero yo tengo que recurrir a la comisión que el colegio me dice que hay. Y yo creo que era mucho más interesante bajarle la cuota a los colegiados. A ver, yo pregunto, ¿qué hacía él en la comisión de estatutos de cuando ni siquiera había sacado el 15% preceptivo de votos para formar parte de la asamblea? Trabajar de forma desinteresada. Te cuelas ahí como otra candidatura que no había sacado no, perdona. Ni siquiera el 15% de votos. Entonces, había dos candidaturas que no tienen que estar ahí, que son las que elaboran los estatutos. ¿Ves cómo sigues hablando del pasado? No, que habla del futuro. No, pues no, pues hablamos del futuro. Yo tengo una duda con respecto a la cuota. Sabéis que la cuota está unificada, pero tiene unas partes. ¿Qué parte vais a reducir? Claro. Decidme, por favor. Si conocéis... Hay una cuota colegial y otra cosa de colegiado. Hay un porcentaje que se va a la organización colegial que tú no puedes tocar. Efectivamente. Entonces, no hay cuota cero. Claro, no, el cuota es del colegiado, no la colegial. La colegial es la que tú pagas, pero la cuota del colegiado, tú puedes bajarla. O sea que entonces siempre van a pagar algo los colegiados. Es que eso perdona, lo que tiene obligación del colegio de pagar a otras organizaciones... Eso sí lo paga el colegiado. Eso, perdona, es que eso no lo puedes hacer. No lo puede hacer. Pero entonces no digas objetivo cuota cero, Guillermo. Cuota cero, es un poco demagógico. No. Cuota cero menos lo obligatorio. Claro, menos lo obligatorio. Perdona, y hay gastos administrativos. Me gusta, pero está muy bien que lo aclares. Claro. Cuota cero menos lo obligatorio. Perfecto. Está bien. Pero date cuenta y luego que sacar es dinero en base a negocios empresariales o algo así. O sea, el colegio organizaría algún tipo de negocio que tiene todo lo que apruebe la asamblea de comisarios. Propongo que se hable de quién está financiando las candidaturas o por qué tanto interés en que salgamos elegidos colegiados de a pie, como somos todos, por qué tanto interés en salir elegidos y qué hay detrás de nosotros, porque es una cosa que venía en el, no sé si venía en el guión. Si le parece, vamos a centrar el tema un poco en lo que le interesa realmente a los colegiados y es en parte su desarrollo profesional y las medidas que ustedes van a tomar y que van a mejorar su trabajo diario. No sé qué tienen que decir. Nosotros tenemos una propuesta global, que es crear un instituto de la calidad de la comunidad del colegio. Ese instituto revisaría con colegiados, con sociedades científicas y con expertos en calidad que ya están trabajando con nosotros desde hace más de 3 años. Son médicos, abogados que se dedican a la gestión de la calidad. Implicaría varios campos. Uno de ellos es el campo contractual. Hay unas condiciones mínimas que vienen en la normativa legal de los trabajadores que muchas veces no se está cumpliendo, tanto en la pública como en la privada, y a mí me gustaría que Juan nos explicara cómo esos contratos que tenemos de médicos de su empresa, que son contratos de eventuales y de periodos muy cortos. A mí, desde mi punto de vista, contratos precarios. ¿En mi empresa?
Sí. Contratos en cuanto a sueldo, en cuanto a reconocimiento de la carrera profesional y situaciones que a veces lo vemos, decía Miguel Ángel, atención primaria, pues es una de las partes de nuestra sanidad que a veces deja mucho desear sobre las condiciones en las que trabajan los médicos. Yo, desgraciadamente, que ahora tengo que visitar el centro de salud que me corresponde más asiduo de la cuenta, pues me doy cuenta que es que a veces no se cumple ni la mínima normativa de prevención de riesgos laborales, desde no tener ventana o tener una claraboya que no se puede abrir hasta situaciones o que le faltan medios desde informática, de papel, etcétera. El Instituto de la Calidad valoraría todas esas situaciones, además de ver los contratos, veríamos en qué situaciones o cómo podemos favorecer para que tengan una formación continuada adecuada, poniendo un aval y un sello de calidad en la formación, y sería muy amplio porque no solamente sería para el médico, sino también para los ciudadanos. Estamos un poco pensando que la institución, el fin fundamental de los colegios profesionales son solamente los médicos, y efectivamente esto no es así. El fin fundamental es asegurar la calidad asistencial de la ciudadanía. Los ciudadanos también tienen derecho a una información sanitaria de calidad. Desgraciadamente vemos páginas web, blogs y publicidad, muchas veces publicidad engañosa, que lo que da lugar es a que los pacientes, los médicos, las personas vengan con unas expectativas que claramente no se ajustan a la realidad. El colegio tiene una obligación también de estar ahí, de poner un sello y decir, señores, esto que está en esta página web o en esta información tiene el aval de calidad de una institución colegial que está basada en la evidencia científica. O sea, este sería uno de los proyectos que yo creo que es fundamental en nuestro programa. A mí me gustaría, bueno, primero por alusiones personales, que si tenemos que decir algo que pueda desprestigiar el mundo laboral de donde trabaja uno, que vengamos con alguna evidencia. Entonces es como si yo digo que tú tratas mal a los pacientes, o que entonces decir que yo tengo contratos en malas condiciones. Vamos, Guillermo Sierra, que también trabaja en la sanidad privada, yo no sé otros sitios, pero yo no tengo, HM Hospitales no tiene ni un solo contrato en malas condiciones. No voy a entrar, y asistiremos a más campañas de desprestigio personal. O sea, ya lo vengo diciendo desde aquí, pero si en un momento determinado dices eso, me gustaría Yo me alegro mucho, pero que lo probaras. No es la realidad. No, bueno, pero eso no es la realidad, pero tendrás que probarla, no me podrás acusar de eso. Fuera, pero no voy a entrar en eso porque no es verdad, directamente no es verdad. Bueno, entonces, eso lo dices tú. Claro que lo digo yo. Bueno, nosotros preguntamos durante tiempo del colegio. Pues que te enseñen un contrato, no voy a entrar en más de eso. Que te enseñen un contrato y me lo enseñas, a ver si es verdad. Eso que estás diciendo no es verdad, y yo pido por favor que no se desprestigie, porque yo también puedo decir que tú a los pacientes no les haces ni caso. Seguimos. Bueno, claro, puedo decir, como decir mentiras, podemos decir todas mentiras. Yo, de temas de carrera profesional, de desarrollo profesional, afortunadamente en mi candidatura hay gente que sabe muchísimo más que yo de eso. Pero sí que de alguna manera, intentando resumir un poco, vamos a intentar, en la medida de lo posible y de acuerdo a una gestión eficiente, e intentar en la medida de lo posible favorecer la desburocratización del funcionamiento de la sanidad pública. Me han explicado diferentes medidas, porque como yo digo, yo no soy un profesional de la sanidad pública y no me las sé, no quiero tampoco aburriros, me han hablado de un único informe de servicios sociales y de muchas cosas que se han puesto en marcha y que en el momento actual pues no están y se podrían retomar. Por supuesto que favoreceremos, hablamos mucho del tema de los honorarios de las aseguradoras. Bueno, a mí me preocupan los honorarios de las aseguradoras, me preocupa más la actualización de los conceptos del cual se pagan los profesionales en las aseguradoras, porque eso sí me lo conozco, y me preocupa todavía mucho más, o sea, aquí nos rasgamos las vestiduras porque el médico cobra poco. El médico cobra poco desde Starella en el año 34, que ya decía que cobraban como menos que los alguaciles. O sea, que eso es una cosa que pasa históricamente y que es la gran ventaja que ha tenido nuestro sistema sanitario público con respecto al resto de países europeos. A mí, por supuesto que creo que se podría pagar más con las aseguradoras, pero si yo hago el cálculo de lo que paga una aseguradora por paciente y a lo que le sale un médico de atención primaria el ver a un paciente, me parece que se paga mucho menos en la sanidad pública que lo que se paga en la sanidad privada. Entonces, nosotros no somos sindicatos, no promoveremos en ningún caso, porque no podemos hacerlo proactivamente, pero favoreceremos y facilitaremos cualquier mejora que pueda venir por parte de los sindicatos, cualquier mejora para los profesionales. Y con respecto al tema de la carrera profesional, pues intentaremos
porque es verdad que hay un plan de carrera profesional, pero que no está implementado, no se aplica, ¿no? Sino que simplemente contempla lo que es los pagos en función de la antigüedad, e intentaremos qué es lo que se hace en mis hospitales. La gente en mis hospitales gana lo que gana en la pública y variables, pero lo que gana en la pública y variables. Intentaremos, en la medida de lo posible, que en lo que se contemple no solamente los pagos por antigüedad, o sea, la carrera profesional no solo se contemple por antigüedad, sino que se contemplen otro tipo de méritos relacionados con la investigación, con las publicaciones, es decir, hacer realmente de la carrera profesional algo que sea, que tenga sentido y que sea estimulante para los profesionales. Perfecto, gracias. O sea, el tema de... Vale, tú. No sé si vamos en algún orden. Bueno, como han hecho sí, es que como han hecho sí, por eso yo creí que era. Venga, por edad. Guillermo. No, hombre, entonces habla tú que eres estar mayor. Mira, vamos a ver. El tema de la carrera profesional, desarrollo profesional, en la Comunidad de Madrid empezó en el año 2003. Y hasta el 2007 no empezó a hacerse. Al principio, hay cosas que se habló de tiempo de estar. Y es cierto, ahora se quiere cambiar, sin haber llegado a desarrollarla del todo. Hay un interés en cambiarla y hablar de esto o hablar de otras cosas para no entrar en el tema de la carrera profesional. La carrera profesional al principio se puede entrar por tiempo, pero luego, a medida que se va subiendo los niveles, hay una serie de dificultades, mientras que los detractores de la carrera profesional dicen que es muy fácil. No es fácil. Puede ser fácil la entrada en la carrera profesional porque los primeros niveles pueden ser más fáciles de acceder. Pero claro, después de llevar un médico 30 años trabajando en un sitio, ¿cómo no le vas a reconocer ese tiempo? Pero a medida que vas ascendiendo en los niveles de carrera profesional, empiezan a exigirte publicaciones, tesis doctorales, investigación. Es decir, no está mal, lo que pasa es que no les interesa, porque hay una cosa que tenemos que tener muy claro. La carrera profesional necesita el apellido retributivo, y eso a la administración le pone nerviosa, porque va a tener que retribuir ese esfuerzo, o es que tú haces un esfuerzo luego para nada, tendrás que retribuirlo, y en este momento están queriendo cambiarla, queriendo quitarla, basándose en que es muy fácil, porque ¿cómo va a ser el tiempo? Que solamente el tiempo no es un parámetro, solo por el tiempo ya tú tienes derecho. No, el tiempo te da derecho a la entrada, pero los niveles superiores son bastante duros para acceder a ellos. ¿Que se puede mejorar? Todo, pero no la quiten, porque el problema es que la quieren quitar para no tener que poner el apellido retributivo, que es lo que hay que exigir también. Entonces yo creo que la carrera y el desarrollo profesional pues se puede mejorar, pero está ya, lo han hecho, se hizo en el año 2003 hasta el año 2007, no salió adelante, y ahora, bueno, pues con esto de las restricciones, que son muchas, porque eso también hay que decirlo, son muchas, lo que ha habido en sanidad son muchas, pues una de las restricciones quieren que repercuta en no poner apellido retributivo en la carrera profesional. Bueno, pues amplío lo que decía Guillermo, que efectivamente, Juan, la carrera sí se puso en marcha y estaba basada en varias patas asistenciales, años de servicio, investigación, docencia, discencia, publicación de artículos, etcétera, etcétera. Y eso te iba dando una progresión. Se puso en marcha. Hay profesionales que tienen reconocidos nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta incluso nivel 4. Hay desigualdades. Hay desigualdades. Y luego hay profesionales que, aun teniéndolo reconocido, no se les está retribuyendo nada más que uno, o ninguno, o 3, o lo que sea. Entonces, hay desigualdades de todos los colores y sabores. Se paró por cuestiones de recortes, ¿no? Pero la carrera está bastante bien trabajada, bastante bien estudiada, pasa que hay que llevarla adelante. Y eso lo cojo para volver a hablar de que en nuestro programa esa entrada, esa colaboración, esa participación de las sociedades científicas sería fundamental, puesto que se tiende a la recertificación, y qué mejor medida para que sean los profesionales, el tándem sociedades científicas, colegios profesionales, los que sean los que le den el marchamo, la recertificación a los profesionales, y que por tanto luego podamos luchar
para que se nos reconozca y se nos remunere la carrera profesional. Por eso es tan importante que el tándem profesional-científico vayan a la par. Y que las sociedades científicas tengan la capacidad de maniobra y la independencia económica suficiente gracias a que el colegio tiene el suficiente empaque económico para darles ese soporte logístico y económico para que esa sociedad pueda dar cursos, pueda hacer cursos de evaluación, de validación, etcétera, etcétera, y que pueda incluso con el tándem colegio-sociedades recertificar y reevaluar. Y entonces pedir, ya no el tándem, sino el colegio, las sociedades y los sindicatos, poder exigir que a los profesionales se nos pague, se nos evalúe tal como lo debemos. Y ahí incluyo a montones de profesionales. En España hay 20.000, en Madrid creo que son 3.000 y pico médicos que, procediendo de otros países y no tienen la acreditación de la especialidad, puedan ser los propios colegios profesionales, o mejor dicho, las sociedades, los que hagan la evaluación y les puedan conceder, si tienen derecho a ello, el título o no de especialista, y que puedan ejercer en España, y que no, que estén trabajando sin tener el título, pero los ciudadanos estén yendo a ser atendidos por médicos que encima están en unas condiciones cuando menos irregulares desde el punto de vista administrativo. Y yo creo que los colegios de medicina, los colegios médicos, tienen que asegurar a la población que todos los médicos que están bajo su paraguas están en condiciones de pasar una evaluación y están en condiciones de poderse ser evaluados y estar en condiciones de excelencia, ¿de acuerdo? Yo voy a terminar. Importante, no hemos hablado de la comisión deontológica, fundamental, es una de las piedras fundamentales de un colegio. Tiene que garantizar al ciudadano y al colegiado que los médicos no solo estamos científicamente preparados, sino que además no nos hemos salido de la norma ética, ¿no? Y la comisión tiene que ser independiente de la junta directiva. Fundamental, lo que todos los colegiados están deseando oír. Hay que evitar seguir con la parasitación de empresas externas al colegio, que son las que están utilizando el colegio para sus negocios, para sus beneficios, y que han hecho que todos esos beneficios nunca reviertan al colegiado, ¿de acuerdo? Y por último, la implicación del colegio políticamente. Políticamente no me refiero a la cuestión política del Estado, sino que el colegio se tiene que mojar. Entonces, si hay ciudadanos en los pasillos de los hospitales, si hay médicos tratando a esos ciudadanos en los pasillos de los hospitales, si hay médicos trabajando en las clínicas privadas por sueldos relativos o con unos horarios relativamente malos, ahí el colegio se tiene que implicar. Tenemos una consejería que ha creado la Dirección General de Humanización. Bueno, pues me parece que un ciudadano no puede estar orinando en una cama, en un pasillo, delante de otro ciudadano que no lo conoce de nada, y que un médico no tiene por qué estar explorándole o haciendo una exploración de lo que sea al lado de otro ciudadano, y así en muchas cosas. Entonces, el colegio también se tiene que implicar en eso, porque estamos en España y estamos en el siglo XXI. Y eso ocurre en las clínicas privadas, en las públicas y en todas partes de la sanidad. Ana habla de las condiciones en que se trabaja en atención primaria. No vamos a hablar de lo que es la atención rural, en la que los médicos son agredidos con mucha más facilidad, porque a lo mejor hay un médico que está solo, sin ningún tipo de apoyo, en los SAR, en los centros rurales, en los que no hay nadie que le pueda apoyar, y que puede llegar un ciudadano en unas condiciones más o menos inestables psiquiátricas o de agresividad o con intoxicaciones, etcétera. Entonces, eso es importante que nos acordemos de ellos, y es importante que nos acordemos de las condiciones en que están muchos médicos que están en la administración pública, en los ayuntamientos, en las universidades, y que también son médicos. Entonces, creo que el colegio se tiene que implicar con todos, no solo acordando de los de la sanidad pública, porque para a más deben ser los que menos mal están. Breve, por favor. Sí, precisamente en esta línea nosotros llevamos el Observatorio de Calidad. El Observatorio de Calidad va a recoger aquellas quejas, aquellas demandas, aquellas opiniones de los profesionales, trabajen en el sector, que trabajen, de las deficiencias que ellos vean. Y el colegio, efectivamente, es el que lo tiene que analizar, porque se tiene que implicar y tiene que ser proactivo, tiene que ir por delante, tiene que intentar solucionar de buenas maneras con la administración, con la consejería, sentarse en una mesa, negociar. Pero hay una cosa que a mí me gustaría también que la administración, y en este caso la consejería, tuviera en cuenta. Está muy bien hablar de humanización, pero me gustaría que también hubiera humanización con el trato a los profesionales. No hay humanización si están sobrecargados en trabajo, si están con un exceso de burocratización, porque todas esas veces, muchas veces, esos enfrentamientos de los ciudadanos con el médico
se deben a que el ciudadano ve en el médico como el responsable de las deficiencias que hay a su alrededor. Si, además es lógico, si un padre llega a un servicio con un hijo que está mal y ese médico se ha tenido que ir a otro sitio, como no se pone personal, porque hay escasez de personal y hay deficiencia de personal, ese padre con ese hijo, al no tener nadie, cuando llega ese médico de ir a otro sitio donde ha estado, va a recibir todas las quejas y va a ver en ese médico como el responsable de esa falta de atención. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y en la consejería, en este caso, tiene que poner mucho de su parte de que las plantillas sean las correctas, de que el médico esté satisfecho, que es lo que volvemos a hablar de antes, porque, insisto, un médico que no está satisfecho ni económica ni profesionalmente es un médico que es muy difícil pedirle una excelencia en calidad. Porque lo está haciendo, los médicos lo están haciendo, que es lo que decía antes Juan. Es que el médico ha venido cobrando poco y gracias a eso el sistema sanitario público ha funcionado. Lo que no queremos que eso lo copie también el sistema privado, que como no cobran poco vamos a mejorar el sistema privado. Entonces lo que hay que hacer es que el médico cobre, que el médico exija sus derechos y el colegio, junto con los agentes sociales, sindicales y sociedades científicas en los temas de formación, etcétera, trabajemos todos para que el médico esté mejor en todas las condiciones y el ciudadano, por supuesto, que es el último beneficiario y es por el que nosotros debemos defender la calidad asistencial, se va a ver beneficiado, porque un médico satisfecho es mucho más fácil que dé una asistencia sanitaria de mayor calidad. Yo solamente dos puntualizaciones. Yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel que los colegios, por la ley de colegios profesionales vigente de los años 70, deben intervenir en los programas de formación. Sobre todo, la ley estipula los de pregrado, pero también eso que estás pidiendo y proponiendo ahora mismo es imposible, porque la homologación de títulos de especialistas no está descentralizada. Es el Ministerio de Sanidad. Sí. Los títulos de grado por el Ministerio de Educación, los títulos de especialidad por el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, los colegios ahí provinciales, quizá la OMC podría hacer algo, pero nosotros, desgraciadamente, no podemos. Ya lo tiene la OMC en su página web, que va por ello. Pero es Amformet, te está refiriendo de la cual yo soy vocal, y estamos hablando de formación continuada, no de homologación de títulos. Y está muy bien tu idea, pero hoy por hoy es imposible. En cuanto a lo del colegio, mojarse el colegio, y has dicho, el PI tiene que empezar a mojarse. Yo creo que el colegio se ha mojado ya desde el minuto cero de nuestra legislatura, porque nos ha tocado, por desgracia, vivir tiempos muy convulsos, desde el intento de privatización, donde el colegio claramente se mojó, y ahí tenéis la hemeroteca con todas las notas de prensa en los que nos manifestábamos en defensa de la sanidad pública, nunca en contra de la sanidad privada, y eso lo quiero dejar muy claro, porque el que esté representando a la sanidad madrileña representa tanto a médicos de la pública como de la privada. Y ejercicio libre y todos esos colectivos tú olvidados que acabas de nombrar, que nosotros proponemos una vocalía por ella, administraciones públicas que están desde medicina del trabajo hasta los docentes, etcétera, etcétera, muchísimos de ellos. Y también quiero decir que en otras situaciones conflictivas socialmente, el colegio se ha pronunciado y se ha pronunciado demostrando claramente que tenía una opinión basada en la ciencia médica que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, tenemos el caso Bolinaga. La opinión del Colegio de Médicos se ha demostrado a lo largo del tiempo que teníamos absolutamente razón al defender a esa médico forense que utilizó una clasificación de pronóstico oncológico que estaba más claro que el agua. También decirte, Miguel Ángel, que muchas de las intervenciones del colegio han sido apagadas por la comunicación que a veces se nos ha bloqueado directamente. Por ejemplo, hemos asistido a la ayuda de muchos médicos en los que la conciliación familiar era imposible, médicos de atención primaria, que han acudido a la mesa de hospitales, en la mesa de atención primaria en la que vosotros estabais, y no han encontrado ninguna ayuda. Han ido directamente al defensor del médico, directamente a la junta directiva. A base de machacar a la administración con cartas una tras otra, se ha conseguido que se les cambien los turnos. Hemos
asistido a una solicitud de ayuda de un miembro de la mesa de atención primaria diciendo que su centro de salud tenía cucarachas. Nadie recordó que el Colegio de Médicos había estado llamando a la administración. Sí que la coordinadora, había 2 personas en ese centro de salud, la coordinadora que estaba en ese, yo hablé con ella varias veces y le dije, hemos hablado con la administración, hemos dicho que vamos a llegar allí, perdona, era más se cerró. El tema del intrusismo profesional y se llevan 2 años y medio parado. No, discúlpame, pero el intrusismo, el Colegio de Médicos y concretamente la Comisión Deontológica ha hecho un informe muy exhaustivo y ahí hay muchos problemas, entre otras unas denuncias por parte de las personas que estaban implicadas y tú sabes muy bien que no podemos hablar de ese tema aquí en este foro, pero el colegio ha participado, ha hablado con la administración, ha hablado con el anterior consejero, este tema ha salido muchas veces y ahora por otros motivos que no vienen a cuento ese tema está parado. Por eso quiero decir que me parece injusto que se diga que tenemos que empezar a que el colegio se moje, puesto que el colegio se está mojando continuamente, y lo tenemos hace 2 días. Ya se me está atacando como representante de la Junta Electoral, a la que me he visto obligada a representar, puesto que ya sabemos el problema que tenemos, con el tema de la prescripción de enfermería. Junta directiva, decir. Junta directiva, sí. ¿Qué ha dicho electoral? Digo. No, Junta directiva. Creo que es lo que tiene que hacer, que tiene que manifestarse en las situaciones de injusticia y que todo el fin que tiene que hacer, todos sus movimientos tienen que ir encaminados a defender a los colegiados, pero fundamentalmente a defender a los pacientes. Y eso es lo que hemos hecho. Perfecto. Se nos ha agotado el tiempo, entonces comenzamos con el turno final de conclusiones y como al inicio, Juan, es tu turno. Bueno, pues yo no quiero cansar más a los que me extrañaría que alguien viera hasta el final de este debate, pero sí que me gustaría pues repetir que creo que somos una candidatura diferente. Yo de alguna forma es verdad que no he estado hasta ahora implicado en el día a día del colegio, me he dedicado como tantos otros profesionales a mi profesión, me dediqué a poner en marcha los últimos 5 años el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, que no tenía como intención la defensa de la sanidad privada, sino ponerla en valor, y también están las hemerotecas para que se vea que he sido el primer defensor del sistema sanitario público, porque creo que lo importante es que la sanidad en su conjunto funcione correctamente. Soy un defensor del sistema sanitario público, pero no quiero decir que no pueda haber un sistema sanitario privado para aquel que lo quiera. Pretendo darle un aire nuevo al colegio, un aire de gestión diferente, con un colegio con puertas de cristal, donde todo sea absolutamente, realmente transparente para el colegiado, que un colegio que se pueda comunicar, y para eso tiene que tener mecanismos de fluidez en la comunicación, para que se pueda acercar a los colegiados. No se le puede pedir a los colegiados que sean los que se acerquen al colegio. Creo que es el colegio que se debe de preocupar por todos los colegiados, y simplemente deciros que creo que hemos configurado una candidatura de gente profesional, de gente con ilusión, gente que tiene una trayectoria demostrada, que hemos decidido presentarnos porque sabemos que si llegamos al control del gobierno, del colegio, lo vamos a cambiar. O sea, eso no tengo ninguna duda. No sé si llegaremos a los ideales que todos pretendemos, que obviamente nuestras intenciones son muy oníricas y muy altas, pero no sé si conseguiremos, más que nada tampoco porque hasta que no lleguemos y aterrizamos no sabremos hasta dónde podemos llegar. Ojalá podemos llegar a la cuota cero, que ya hemos quedado que no es posible, que nos presentamos porque queremos hacerlo, o sea, no hay ningún interés más allá de la propia satisfacción personal de poder aportar algo a la profesión, y porque también creo que debemos de hacerlo porque somos profesionales de la gestión y creo que hemos conseguido cierto grado de éxito gracias a la profesión, y tenemos que intentar también, en la medida de lo posible, devolverles ese éxito, y si podemos, a costa de hacer que el colegio funcione y dé servicio a los colegiados, pues bienvenido sea. Y muchas gracias a todos. Gracias. Ana. Bueno, yo quiero agradeceros el que me hayáis invitado y que me permitáis que os cuente en un minuto qué es lo que pretendemos. Nosotros somos un grupo de médicos totalmente independientes. La única inversión que tenemos aquí es la ilusión de que tenemos todos de que la institución mejore. Creemos firmemente que esta institución merece la pena y somos protagonistas de un cambio que ya se ha iniciado en el colegio. No tenemos que leernos cómo funciona porque lo conocemos desde dentro. Hemos iniciado una serie de programas
que son muy mejorables. Tenemos, como hemos presentado esta mañana, una serie de objetivos y proyectos que yo creo que van a acercar mucho más al colegiado, al colegio, y tenemos la suerte de que cada vez nos acompañan más grupos de médicos. Esto es cuestión de tiempo, es el día a día. Y solamente deciros que nuestro grupo nace de una serie de amigos, todos, si veis, todos tienen historia a lo largo con nosotros a lo largo de la legislatura de estos casi 4 años. Uno ha formado parte de la mesa de hospitales como secretario, otros han trabajado con nosotros en relaciones internacionales, otros han estado en proyectos del programa de protección social, que no hemos hablado de él, pero que es una creación nuestra y que es una gran ventaja para el colegio, y por lo tanto esperamos y deseamos que no tengamos ninguna sorpresa como la que hemos padecido durante estos años anteriores. Estamos seguros que nosotros podemos aportar a la institución cosas buenas, porque nosotros sí no sabemos qué tenemos, cuáles son los problemas del día a día, porque somos médicos asistenciales la mayoría, conocemos qué pasa en las consultas de la nuestra, la de al lado, en los quirófanos, esta situación en la que a veces nos vemos sometidos de presión asistencial que impide que podamos hacer otra cosa más que ver y ver y ver y ver enfermos, y por lo tanto estamos convencidos de que si llegamos, nuestro mensaje llega a la colegiación, van a confiar en nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la histórica desafección que se ha producido en el colegio ha sido porque esas candidaturas se han ido formando en torno a una idea económica de negocio, o como se quiera llamar, y no eran auténticos equipos, ¿no? Yo lo viví en mi experiencia y creo que muchos de los que estamos aquí presentes más o menos podrían refrendarlo. Pero yo creo que lo que tenemos que tender ahora mismo es primero que el colegio dé servicios al colegiado, que tenga utilidad, que sirva de algo, que si estamos pagando una cuota de 80 euros trimestrales, los colegiados de base, que no los residentes ni jubilados, pues que esos 80 euritos sirvan de algo. Entonces, lo primero que hay que conseguir es que, como cualquier empresa que va bien, hay que mejorar los servicios e ir disminuyendo los gastos de administración. Los que procedemos de las ONGs sabemos que ese objetivo del 15% de administración, que en muchos casos se cumple, podría ser el ideal, ¿no? Sobre todo que cuanto mayor es la cuantía económica de la organización, de la empresa o del colegio, es más factible tener un margen de maniobra y tener una independencia económica. Como empresa sabemos, en la cuenta de resultados, sabemos cuáles van a ser los ingresos a principio de año, por tanto, no dependemos de un negocio externo, ¿vale? No voy a redundar con el tema de la transparencia, pero es fundamental que se sepa de dónde viene el dinero, que se sepa de dónde va y que se sepa quién se está lucrando del colegio. Y ahí vuelvo a tocar el tema de la desafección producida porque hay multitudes de empresas que están parasitando, es decir, están haciendo unos grandes negocios a través del colegio. El colegiado no ve la parte que le corresponde de esos más de 9 millones de euros de presupuesto. Y luego, para no redundar con temas que ya hemos hablado, creo que es importante que el colegiado, que el médico piense en el colegio cuando tenga un problema. Me da igual que sea de una procedencia a otra, sino que esto el colegio me lo tiene que arreglar desde el punto de vista profesional, en cuanto a cursos, en cuanto a acreditación, en cuanto a defensa profesional, etcétera, etcétera. Y ahí es un colectivo importante, es el residente. El residente, si hay desafección, el residente todavía tiene más desafección. Muchos residentes proceden de provincias, no vienen de la capital, llegan a Madrid, necesitan muchísimas cuestiones que les amparen. Entonces, ahí el colegio debe ser un punto de referencia. El jubilado igual. El jubilado tiene una serie de servicios que además son bien servidos por parte del colegio, pero además tiene que seguir sintiéndose médico. Por eso es importante mantener o seguir trabajando un programa en el que el médico jubilado se siga sintiendo médico en su ambiente laboral o en su antiguo ambiente laboral, ¿no? Y por supuesto, médicos que trabajan en empleo precario, el colegio no puede ser un sindicato, pero evidentemente en muchos ámbitos laborales no hay sindicatos que definan al colegio. Por tanto, el colegio debe denunciar esa situación, debe ponerla sobre la mesa y debe negociar y debe intentar explicar al contratante, al empleador, etcétera, que el médico se encuentra en situación precaria. Y, ¿por qué no? Esa utopía de que todos los médicos queremos en algún momento de nuestra vida dedicar parte de nuestro tiempo a acción humanitaria, a labores de cooperación, ¿por qué no ofrecérselo? Y para ofrecérselo hay que conseguir acuerdos con la administración que permitan que el médico que se va al extranjero, que se va fuera, no pierda todos sus
historial laboral, su carrera profesional, su prerrogativa laborales, porque muchos de esos médicos tienen su familia y tienen sus gastos y sus hipotecas, y por tanto el colegio debe conseguir permitir que cualquier médico se sienta realizado en todas las facetas. Y os paso nada. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los amigos que habéis estado en el debate, porque yo creo que se ha llevado con sumo respeto. Estamos en el siglo XXI y el siglo XXI es el siglo de la gestión del conocimiento. Y eso no lo podemos olvidar. Y la gestión del conocimiento en medicina la tenemos los médicos. Y se tienen que dar cuenta las administraciones que el médico no se le puede diluir en el sistema, que es lo que se está haciendo. Se le está diluyendo. De tal manera que tú no ves un letrero de un médico en ninguna puerta, se ha quitado todo. No interesa el profesional. Y en el siglo de la gestión del conocimiento eso es inaceptable. Yo creo que esto es algo que tenemos que combatir, porque lo que se pretende es que hagamos de médicos, no que seamos médicos. Ser médico es una profesión, hacer de médico es un oficio. Y lo que quieren es que hagamos de médico, no que seamos médicos. Y yo creo que eso lo tenemos que combatir de forma activa desde el Colegio de Médicos. Ya veremos cómo, pero lo tenemos que combatir. Es muy importante. La relación médico-paciente se está queriendo cambiar por la de tendero-cliente, y eso es inaceptable. La relación médico-paciente tiene que estar vigente en toda nuestra actuación profesional. Y yo creo que el colegio tiene que combatir y trabajar en esa línea. Para nosotros es de suma importancia la formación, pero una formación de calidad dada junto con las sociedades científicas. Para nosotros es de suma importancia la atención primaria. Y creemos que hay muchas cosas que el eje del sistema sanitario, que todo el mundo habla de él, no se está llevando a la práctica. El médico de atención primaria tiene que tener unas funciones de llevar al enfermo, tiene que ser el que atienda a los crónicos, tiene que haber una relación mucho mejor, más fluida y con más libertad de actuación del médico de atención primaria con relación a la especializada. Tenemos que dar un protagonismo enorme a los médicos jóvenes. Es el futuro de nuestra asistencia sanitaria. Debemos de buscar becas, debemos de buscar promociones de trabajo, debemos de buscar un sinfín de cosas para que los médicos jóvenes no se vayan y que estén satisfechos del Colegio de Médicos, porque su frase en estos momentos favorita es ¿para qué sirve el colegio? Y yo creo que esto lo tenemos que intentar cambiar, que vean que sirve para algo. Nuestro afán también con los médicos jubilados. Su experiencia no puede pasar al olvido. Tienen muchísimas funciones, pueden dar una formación, pueden ser los artífices de sesiones clínicas, de casos complejos, de mil formas. Tenemos que hacer uso de ese conocimiento y gestionar ese conocimiento de nuestros médicos mayores. Y las vocalías, como decía antes, efectivamente, en los estatutos ya se contempla también una mesa de residentes, no solamente mesa de hospitales y de atención primaria, sino también una mesa de residentes. En este borrador se contempla. Los médicos jóvenes son la base del futuro de nuestra asistencia sanitaria y lo tenemos que defender a toda costa desde un colegio de médicos. Gracias a vosotros. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a todos y mucha suerte para el 18 de febrero. Gracias.